Ejercicio número 9. Un sistema termodinámico constituido por un gas ideal diatómico se somete a un ciclo formado por 3 procesos reversibles, como se muestra en la figura. Es un diagrama presión-volumen y podemos notar que de 1 hacia 2 nos dan un exponente de politropía de 1.4. De 2 a 3 los une una línea horizontal y de 3 hacia 1 nos dice claramente que no sabemos cuál es el grado de politropía. Para resolver el ejercicio, primero determinamos las propiedades termodinámicas y empezamos a llenar nuestro cuadro de propiedades copiando nuestros datos del diagrama. Entonces, en el punto número 1 tenemos una presión de 25 bar, ese es dato. En el punto número 2, una temperatura de 800 Kelvin. En el punto número 2, un volumen de 0.3325.6. En el punto número 3, un volumen de 0.16.628. Y esos son los datos también de presión de 2 bar. En el punto número 2 nos dicen que se trata de un gas diatómico. De acuerdo al ejercicio, tenemos un proceso de 1 hacia 2 con un exponente de politropía de 1.4. Si el exponente de politropía es de 1.4, vamos a nuestro formulario y vamos a identificar que si el exponente de politropía vale 1.4 y corresponde al tipo de gas, es un gas diatómico, y corresponde el valor numérico al exponente de politropía, entonces podemos decir que de 1 a 2 es un proceso adiabático. De 2 hacia 3 los une la línea horizontal que llega al eje de la Y, la cual indica que es presión, por lo tanto es un proceso isobárico. Y de 3 hacia 1 nos indica que el grado de politropía es desconocido. Tenemos que determinarlo para saber cuál es este tipo de proceso. De acuerdo a la información y a los tipos de procesos, nos vamos a dar cuenta que de 2 a 3 tiene la misma presión de 2 bares. Vamos a identificar cómo vamos a poderlo resolver y nos vamos a dar cuenta que en el punto número 2, en el estado 2, vamos a tener la incógnita de el número de moles. Entonces colocamos para el estado 1 con la ecuación de gases ideales, determinamos el número de moles, recordando que la R que ocupamos aquí es una R de gases. Entonces son 2 bar el volumen, la R de gases, y la temperatura de 800 Kelvin. Y obtenemos un número de moles de 0.01 kilomol. Hacemos nuestro análisis de unidades, bar se cancelan, metros cúbicos, Kelvin, y nos da en kilomol. Entonces ya tenemos el número de moles
Vamos a identificar entonces que en el estado 3 solo nos va a quedar una incógnita y entonces colocamos para el estado 3 nuevamente ocupamos la ecuación de gases ideales, despejamos la temperatura la R de gases 0.08314 y vamos a obtener una temperatura en el estado 3 de 400 Kelvin. Vamos a ir al estado número 1 y tenemos dos incógnitas, volumen y temperatura. Cuando tengo dos incógnitas no puedo utilizar la ecuación de gases ideales, debo de hacerla forzosamente por proceso. Los únicos procesos que puedo utilizar para determinar estas propiedades que tenemos deben de ser proceso adiabático o politrópico. En este caso el adiabático es de 1 a 2. Entonces resolvemos por proceso de 1 a 2. Vamos a utilizar las ecuaciones raras o especiales y vamos a buscar una ecuación en donde aparezca entre paréntesis la presión y estemos buscando el volumen y notamos que aquí tenemos la primera ecuación. En donde el valor de A es para el estado 1 y el valor de B para el estado 2. Y entonces sustituimos, quiere decir que nosotros queremos saber el volumen 1, va a ser igual al volumen 2 por las presiones, arriba va a ir la 2, abajo va a ir la presión 1, entre el exponente de politropía, como es de 1 a 2 y el proceso es adiabático y también el diagrama nos indica que el exponente de politropía es de 1.4. Entonces sustituimos nuestros valores y vamos a obtener un volumen de 0.074. Aquí tenemos los metros cúbicos, aquí se cancelan los bares. Nos da el resultado en metros cúbicos, lo ponemos en nuestra tabla de resultados y solo me va a quedar una incógnita para el estado 1. Entonces, si solo tengo ya una incógnita, nuevamente me apoyo con la ecuación de gases ideales para el estado 1. Necesitamos el valor de la temperatura. Estamos hablando de la presión de 25, el volumen, el número de moles y la R de gases. Se cancelan bar, se cancelan metro cúbico, se cancela kilomol y nos da el resultado en Kelvin de 1646.2388 Kelvin. Y lo colocamos en nuestra tabla. Como podemos notar, ya tenemos toda nuestra tabla de propiedades de estado, que es lo que nos preguntan en el inciso A.
¿Qué pasa con el nombre del proceso? Para poder dar el nombre al proceso, debe ser el nombre completo. Requerimos determinar primero el grado de politropía o el exponente politrópico del proceso de 3:1 para saber de qué proceso es. Entonces vamos a nuestro formulario y vamos a notar que para el exponente de politropía tenemos una ecuación de relación de logaritmos y colocamos para el proceso de 3:1 vamos a determinar el exponente de politropía con la relación de los logaritmos. Para poder sustituir, el 3 es para A y el 1 es para B. Entonces es el logaritmo de la presión en el punto 3, que vale 2, entre la presión en el punto 1, que vale 25, entre el logaritmo del volumen B, que es decir, el volumen 1, entre el volumen A, que se refiere al volumen del punto 3. Y entonces vamos a determinar un exponente de politropía que nos va a dar el resultado de 2.2732. Con este exponente de politropía, nuevamente voy a mi formulario y el exponente de politropía vale no 0, no 1, no infinito, no 1, 4 para un diatómico. Quiere decir entonces que al tener un valor diferente a los procesos que acabo de mencionar, se trata entonces de un proceso politrópico. Para nombrarlo, tener el nombre completo, ya tenemos los apellidos: apellido adiabático, isobárico y politrópico. Para darle el nombre me tengo que fijar en el comportamiento de la presión o la temperatura dependiendo del apellido. En este caso, si es adiabático, me tengo que fijar en la presión de 25, disminuye a 2, entonces se va a llamar expansión adiabática. De 2 a 3 es isobárico, me fijo en el comportamiento de la temperatura, de 800 disminuye a 400, entonces es un enfriamiento isobárico. Y de 3 hacia 1 me puedo fijar en cualquiera de los dos. Me puedo fijar en la temperatura, de 400 aumentó a 1600, entonces es un calentamiento politrópico, calentamiento. O me puedo fijar en el comportamiento de la presión, de 2 aumenta a 25, mucha presión, entonces también se le puede llamar compresión politrópica. El nombre completo de cada uno de los procesos es el inciso B. Enseguida es el inciso C y nos pide llenar la tabla de energía. Estos ejercicios son de los primeros que hicimos. Todavía no vamos a determinar el delta S. Son los primeros ejercicios que habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, para eso vamos a llenar una tabla de energía, delta U, delta H, aquí colocaríamos delta S en su caso, calor y trabajo. Y se llena por proceso, observamos de 1 hacia 2, de 2 hacia 3 y de 3 hacia 1 y por último el total. Para determinar estas propiedades, pues va a depender del proceso. Voy a ir a mi formulario y voy a utilizar la ecuación dependiendo del proceso. Entonces, de 1 hacia 2 es adiabático, es una
expansión adiabática voy a mi formulario en la expansión adiabática y entonces, bueno, es adiabático. Me voy a fijar en sus propiedades, delta U, delta H, copio las ecuaciones correspondientes delta U y delta H sabiendo que CB y CP va a depender del tipo de gas y aquí ya me dan los valores numéricos. En este caso el calor vale 0 y el trabajo equivale a delta U. Pues lo planteamos, delta U, la diferencia de las temperaturas, estamos hablando de salida menos entrada, es decir, final menos inicial sería 2 menos 1. El delta H, NCP, el calor vale 0 y el trabajo es delta U. Para este primer proceso voy a hacer la sustitución completa del CB y el CP para que veamos qué valores tenemos que sustituir. 0.01 kilomol, que fue lo que nos dio desde el principio. Es importante que nos demos cuenta que estamos hablando de sistemas cerrados cuya masa es constante. Entonces podemos notar que el número de moles va a ser el mismo en cada uno de los estados. Eso no va a cambiar. Una vez que yo obtuve el número de moles por el estado, entonces, en este caso que lo hicimos por el estado 2, aquí fue por el estado 2 porque depende de los datos que tuvimos, son todos estos de color negro. Entonces, por el estado que tenemos toda la información, obtuvimos el número de moles y los moles son constantes. Bueno, entonces con ese número de moles voy a sustituir, voy a colocar el CB que va a depender del tipo de gas, aquí lo notamos, el CB es un gas diatómico porque dice al inicio el enunciado, entonces vale 20.785. Como está en kilomol, voy a manejar entonces kilojoule por kilomol Kelvin. No hay que hacer ninguna conversión porque tengo kilo arriba y kilo abajo. Por la diferencia de las temperaturas. Como estoy hablando de 2 menos 1, entonces son 800 menos los 1646. Con sus puntos decimales. Y lo mismo voy a hacer la sustitución para este primer proceso para que veamos qué valores son los que debo de tomar. Como es un CP, capacidad calorífica a presión constante, ocupamos el valor de un gas diatómico 29.099. Y nuestra diferencia de temperaturas con todos los decimales, recomendando 4 sin redondear. Aquí no tengo el espacio suficiente para desarrollarlo, pero sí lo ocupé todos los decimales en la calculadora. Y entonces 4 decimales se sugieren. Y entonces empiezo a colocar mis resultados del cambio de la energía interna, este se llama energía interna, menos 175. Hago lo mismo para la parte de la entalpía. El calor vale 0 y el trabajo es delta U. Después vamos al proceso de 2 a 3. El proceso de 2 a 3 es un enfriamiento isobárico. Entonces voy a mi formulario, identifico proceso isobárico
y obtenemos un delta U, un delta H, aquí como vienen tal cual las ecuaciones. Un delta S en su caso, que lo podíamos determinar. En estos primeros ejercicios no los había solicitado. El calor, que equivale a delta U, y el trabajo, para el isobárico, el delta U, delta H es de energía interna, entalpía, el calor es delta H y el trabajo delta U menos calor. Entonces escribo aquí las ecuaciones para un proceso isobárico. Delta U, delta H, el calor es delta H y el trabajo es delta U menos calor. Aquí entonces es NSB, la diferencia de temperaturas ahora es 3 menos 2. Lo mismo hago con la parte de entalpía, 3 menos 2 en las temperaturas. Y hago los cálculos numéricos, hago mis sustituciones y entonces obtenemos los siguientes resultados. El calor es delta H y determinamos el trabajo delta U menos el calor. Ahora vamos al proceso de 3-1. Y para el proceso de 3-1, que el cual se le puede nombrar de cualquiera de las dos maneras de calentamiento o compresión politrópica. Entonces nuevamente tomo mi formulario, me voy al proceso politrópico y entonces determino delta U, delta H, observo que ese no va a cambiar dependiendo del tipo de proceso. Después me salto hasta la parte del calor, delta U menos trabajo, y el trabajo, una ecuación en donde debo de sustituir el exponente de politropía que nos dio en la parte anterior, el de 2.27, que fue el que determinamos. Entonces sí es importante que hagamos la sustitución correcta. Entonces colocamos de 3-1, que es un calentamiento o compresión politrópica, delta U, delta H, el calor delta U menos trabajo, y el trabajo, número de moles, aquí es la R de energía, la diferencia de temperaturas. Si el proceso es de 3-1, entonces las temperaturas me quedan 1 menos 3, porque es final menos inicial. Este es el inicial, este es el final, 1 menos 3, entre el exponente de politropía menos 1, delta U, delta H, y bueno, pues aquí voy a hacer la sustitución del trabajo para que veamos nuestros resultados. 0.01 kilomol, la R de energía 8.314. Observen que no tiene ceros, no es la R de gases, es una R de energía porque tiene las unidades de kilojoule por kilomol Kelvin, y nuestra diferencia de temperaturas, que estamos hablando de 400 menos 1646 con sus decimales. Kelvin. Hacemos el análisis de unidades, los Kelvin se cancelan, se cancela el kilomol y nos da una unidad de energía, que es el trabajo, en una unidad en kilojoule. Hacemos la sustitución de todas nuestras expresiones matemáticas, colocamos nuestro resultado
Hacemos lo mismo para el delta H, el calor, el trabajo, y luego vamos a sacar los totales. Los totales, sumamos todos los procesos, me debe dar 0 en delta U, 0 en delta H, el calor, y el trabajo. Podemos notar que el trabajo total es negativo. Si el trabajo total es negativo, entonces el resultado es una máquina térmica. En una máquina térmica también la podemos identificar con el diagrama. Si el diagrama sigue el sentido de las manecillas del reloj, se debe de tratar de una máquina térmica. Por lo tanto, el trabajo total me debe dar negativo. Es una manera de darme cuenta en mis cálculos si está correcto o no. Si sigue el sentido, debe ser térmica. Y si es térmica, el trabajo total es negativo. Si el trabajo total es negativo, entonces debo de determinar la eficiencia de una máquina térmica. Y entonces la eficiencia de la máquina, voy a mi formulario y voy a anotar que la eficiencia de la máquina es el trabajo total producido, es un valor absoluto, no hay eficiencia negativa, entre el calor suministrado. El calor suministrado son los calores positivos. Entonces este es el total en absoluto, por eso tiene estas líneas paralelas. El trabajo total entre los calores suministrados. El calor suministrado es sumar todos mis calores positivos. Quiere decir que el trabajo total nos dio de 61.25. Estas líneas indican que es el valor absoluto, no voy a tomar en cuenta el signo. 61.25.53 entre los calores positivos de mis procesos. Entonces voy a mi tabla de resultados de energía. De 1 a 2 es 0, el otro es negativo y este es positivo. Entonces voy a sustituir el positivo, no el total, porque si fuera el total me va a dar una eficiencia de 1 y no es así. Entonces solo los calores suministrados son los positivos, entre 177.653. Entonces aquí nos dio de 61.2553 entre 177.653. Y así obtenemos una eficiencia del punto 3448. Esa sería la eficiencia de mi máquina. Y por último, nos piden que hagamos una representación en un diagrama de temperatura contra volumen. Es un diagrama, solo es una representación, no es necesario que se realice de manera exacta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues porque me voy a basar en mi tabla de propiedades de estado y observo que tengo 3 valores de temperatura y los 3 valores del volumen, el volumen en metros cúbicos. Del volumen en metros cúbicos. Entonces hago mi diagrama y noto que tengo 400, 800 y 1600. Y en el caso de mi volumen, pues está .054, el .16 y el .33. Entonces empezamos a trazar el comportamiento. Tengo un .05 con el 1600. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 tiene .33